Muy buenas tardes, son las 7:05, una hora menos en Canarias. Comenzamos con la comparecencia de esta tarde de la ministra de Educación, Isabel Celaá, y del ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque. Ministra de Educación, muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, estimados profesionales de los medios de comunicación. Quiero comenzar esta intervención enviando un abrazo y todo mi ánimo, todo nuestro ánimo a las personas enfermas, a sus familiares y especialmente a quienes han perdido a un ser querido durante esta pandemia. Quiero reiterar también mi reconocimiento a los alumnos y alumnas que no solo están demostrando paciencia y responsabilidad, sino que también están haciendo un inmenso esfuerzo, inmenso, desde hace más de un mes, por continuar con su actividad educativa en estas condiciones tan difíciles, unas condiciones extraordinarias. Un aprendizaje, además, que no se ha detenido en buena medida por el inmenso esfuerzo de las familias, por dar serenidad a sus hijos y ayudarles en sus deberes. Los estudiantes y sus familias se están esforzando, pero para tener una educación de calidad y que no deje a nadie atrás en este esfuerzo. Y para ello hay que sumar a este esfuerzo que se está realizando a todo el sistema educativo, al esfuerzo individual, al esfuerzo de las familias, el esfuerzo del sistema. Los docentes lo están haciendo desde el primer día, con una gran profesionalidad y una dedicación ejemplar para seguir de cerca a sus estudiantes. Los docentes, los y las docentes, merecen toda nuestra confianza y todo nuestro respeto. El Ministerio de Educación y Formación Profesional corresponde a este esfuerzo desde la cooperación y la coordinación con las comunidades autónomas, para que las normas se adapten a estas circunstancias extraordinarias y ningún alumno, ninguna alumna pierda el curso precisamente por esta situación excepcional nunca vivida antes. En la conferencia sectorial celebrada hace 2 días, presentamos un acuerdo que todas las comunidades, sin excepción, compartieron en su filosofía. Acordamos que el curso concluyera en junio, salvo las pruebas de evaluación de EBAU, que se celebrarán en su mayoría, en principio, a primeros de julio, y otras cuestiones de organización y desarrollo del tercer trimestre. La inmensa mayoría de las comunidades, como digo, se han adherido al acuerdo en su integridad. Otras, las menos, han mostrado su disconformidad con alguno de los puntos. El Ministerio está trabajando, sigue trabajando. El Ministerio de Educación y Formación Profesional continúa trabajando para extender este acuerdo. El objetivo merece la pena y confiamos en que estas comunidades puedan llegar también a suscribir el acuerdo. No podemos hacer como si nada estuviera pasando. No podemos ignorar que la actividad educativa se está desarrollando en los hogares en circunstancias tremendamente complejas y nunca hasta ahora experimentadas. Los alumnos y las alumnas se siguen esforzando por hacer sus tareas a distancia, sin la labor insustituible de la escuela, compartiendo ordenador, si es que lo hay, con el resto de la familia, o a veces ni siquiera eso. El esfuerzo de los docentes para adaptarse a esta situación de un día para otro ha sido extraordinario, está siendo extraordinario. Del mismo modo, las madres y los padres están haciendo de profesores de sus hijos mientras teletrabajan o atienden a familiares enfermos. Por tanto, el sistema tiene que ser justo y para ser justo debe corresponder a este esfuerzo innegable, flexibilizando los criterios de evaluación, adaptando las normas a esta situación extraordinaria. Y debe hacerlo para que nadie quede atrás, para proteger a los alumnos más vulnerables, que en esta situación son la inmensa mayoría. Seguimos trabajando desde la cooperación y el diálogo. Quiero reiterar esta idea. Sería una pena que compartiendo la filosofía de conjunto, compartiendo el concepto, no pudiéramos ir todos juntos para aportar la certeza que la sociedad necesita en un momento de incertidumbre como este. Hoy mismo hemos celebrado una comisión
general de formación profesional, en la que la práctica totalidad de las comunidades autónomas han mostrado también su acuerdo con todas las propuestas planteadas: flexibilización de las prácticas, reducción de las horas, sustitución por módulo proyecto. Debemos estar a la altura y responder a las necesidades de la comunidad educativa. Nosotros, desde luego, vamos a seguir trabajando, el Ministerio, el Gobierno va a seguir trabajando por ello, para ello, porque ese es el principio y ha sido el principio que ha movido toda nuestra actuación. Trabajamos cada hora, cada minuto, para conseguir el mayor acuerdo posible, porque ese acuerdo, efectivamente, traerá la flexibilización, la adaptación a las circunstancias que exigen este momento que estamos viviendo para proteger a todos nuestros alumnos y alumnas. Concluyo ya y paso la palabra al señor Duque. Ministro Duque, por favor. Pues muchas gracias, Isabel. Desde luego me uno a ese abrazo a los que están sufriendo de esta pandemia y en especial condolencias a todos los que hayan perdido seres queridos. Desde el sistema de ciencia e innovación, por supuesto, estamos tratando de utilizar la fuerza del conocimiento para ayudar en la resolución de esta pandemia. Hace 2 semanas estábamos aquí y referí de una forma bastante minuciosa cuáles eran todas las líneas de trabajo. Me limitaré a dar unas pinceladas sobre qué es lo nuevo que ha ocurrido en estas 2 semanas que han transcurrido. Ayer mismo estuve visitando el Centro Nacional de Biotecnología, CNB, parte del organismo CSIC, que todo el mundo conoce, y como sabemos es uno de los centros más avanzados en el descubrimiento de vacunas, pero no solo eso. Estuvimos hablando con el grupo del profesor Luis Enjuanes y Isabel Sola, que están trabajando y están a punto de lograr un hito más en el desarrollo de su vacuna, que necesita la generación de un virus sintético completo, algo muy complejo, y bueno, sobre todo la satisfacción de ver otra vez a Luis Enjuanes, que estuvo un poquito enfermo, recuperado y vuelto a trabajar al 100%. Estuvimos también en el otro laboratorio donde se busca otra vacuna por otro método completamente distinto, ese es el de Mariano Esteban y Juan García Raiz, y en ese laboratorio pues vimos desarrollos ya muy avanzados y tengo que decir que a mí me pareció, aunque ellos siempre son muy cautos, que ahí teníamos ya un candidato a vacuna, o si no lo tendremos la semana que viene. Otras cosas vimos, hay otro laboratorio que está desarrollando desde el punto de vista científico y con muchísima calidad, como es su costumbre, todos los químicos necesarios para desarrollar los test rápidos que ahora todos conocemos, y ya vi unos prototipos bastante avanzados con los que están empezando a tener muy buenos resultados para después la fabricación de todos estos tests. Y otro de los laboratorios está analizando, aprovechando su amplísima experiencia en el cultivo de virus y en saber pues, cuáles son los efectos de las diversas sustancias sobre los virus, están analizando de forma sistemática cientos y cientos de medicinas, de compuestos que pudieran utilizarse para medicinas, que existen en las bases de datos actuales, para poder determinar si alguno de ellos, al menos lo que es en las probetas, en el tubo de ensayo, era capaz de acabar con el virus para ir pensando en nuevas medicinas. Y ya tenían 2 o 3 nuevos compuestos que ahora mismo todavía no se están utilizando en ningún sitio del mundo que pudieran empezar a ser candidatos. Realmente fue una visita en la que pues sacamos la idea de que la ciencia española está avanzando a muy buen ritmo y siempre con la vista puesta en tratar de ayudar lo más pronto posible. Otra parte del trabajo que estamos haciendo es ir abriendo proyectos científicos nuevos dentro del proyecto, digamos, de los fondos que se aprobaron al principio de este periodo, de aproximadamente 24 millones de euros que vamos a ir repartiendo a proyectos científicos que sean directamente relacionados con la pandemia en sí y a la vez pues, que puedan tener un resultado a corto plazo.
De esos ya hemos asignado 15 proyectos. Bastantes de ellos son ensayos clínicos. Hoy mismo por la mañana he estado hablando con los directores de 4 de esos ensayos clínicos que están pues probando diversas medicinas de forma que podamos tener la evidencia que nos diga a partir de ahora cuál es la medicina que hay que darle a la gente. Y uno de ellos, por ejemplo, es como si dijéramos la sucursal española del estudio mundial que coordina la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, pues todos esos proyectos forman parte de este fondo, los hemos financiado de esa manera. Después, también hay otros proyectos que también hemos ya aprobado. Hay 2 proyectos más relacionados con desarrollo de vacunas, que están en un estadio un estadio anterior en el desarrollo, pero que tienen muy buenas perspectivas, son completamente distintas. También, por ejemplo, hay un proyecto que puede ser que haya visto la gente que ya ha salido en los medios de comunicación, en los cuales la Universidad de Sevilla está hablando con las fuerzas de seguridad para crear una forma de detección del virus por medio de detecciones ópticas o de diferentes longitudes de onda, es decir, verlo. Y varios que procuran diagnósticos rápidos con métodos que utilizan electrónica, que son muy novedosos y podrían darnos una solución también a plazos cortos y medios. Otra de las formas en las que el sistema de ciencia e innovación está colaborando para intentar resolver los problemas que plantea la pandemia es con la colaboración de los centros científicos para aumentar la capacidad de diagnóstico. Ya están trabajando 17 centros científicos junto con el sistema sanitario haciendo las pruebas de diagnóstico, las que todos conocemos por las siglas PCR, y tenemos muchas docenas de centros más ansiosos por trabajar en una lista que compilamos al principio y están a disposición de las autoridades sanitarias cuando se necesite un aumento de esa capacidad. Por otro lado, también en el lado un poco más de la innovación, pero también muy cercano a la ciencia, estamos trabajando con empresas biotecnológicas, la mayor parte provienen de cátedras o de centros científicos españoles que a día de hoy son capaces de producir los suministros que necesitamos para el sistema sanitario en general, pero en general por los suministros, en particular los suministros que se necesitan para hacer todos estos test de PCR o los otros tipos de pruebas diagnósticas. Y cuando estuve aquí la otra vez había 4 empresas ya calificadas y que tenían todos los marchamos necesarios para vender al sistema sanitario, y ahora hemos calificado 2 más en estas 2 semanas y estamos a buen ritmo de incremento. También la otra vez creo que mencioné que había otro tipo de suministros que se llaman los de extracción del virus para poder hacer la prueba de PCR, en la cual estábamos un poco más, teníamos menos cantidad de suministro español y ya hemos contactado con 3 empresas más y una de ellas está ya a punto de calificarse, con lo cual, bueno, pues estamos tratando de prever a corto y a medio plazo todos los suministros que sean necesarios para el sistema sanitario para hacer las pruebas diagnósticas provengan de empresas españolas. Yo creo que tenemos que sacar la conclusión, hacer la reflexión, mejor dicho, de que hay que darle más impulso a la innovación y, por supuesto, a la ciencia que produce la innovación en nuestro área del mundo, en Europa. Al principio, hace ya un montón de años, se marchó la industria que fabricaba las cosas y ha sido bastante desagradable la situación en la que eso nos ha puesto. Después vimos cómo también se iba la industria ya de alta tecnología en cierta medida también a otros sitios del mundo, aunque estuviera generada con la ciencia europea. Y bueno, hemos tenido incluso en algunos países como España hasta se han empezado a marchar muchos científicos. Yo creo que tenemos que
trabajar para que en el futuro estemos mucho mejor preparados, tengamos definido qué elementos estratégicos deben ser locales y deben idearse, innovarse localmente y tener la capacidad de producción, y con eso yo creo que tenemos que pensar que pasarán cosas como estas y tenemos que estar mucho mejor preparados con nuestra innovación, en nuestra tecnología, en nuestra capacidad de fabricación de elementos estratégicos. Sí, muy bien, muchas gracias, ministro. Pasamos entonces a las preguntas. Secretario de Estado, por favor. Muy bien, pues vamos allá. A los compañeros les pedimos lo de siempre, que se identifiquen, por favor, cuando formulen sus preguntas y que tengamos activos los canales de sonido. Vamos a comenzar, tal y como me han dicho, por Radio Nacional de España. Adelante, Radio Nacional. Buenas tardes, Ainhoa Caballero de Radio Nacional. Quería saber si hay una fecha aproximada en la que podría llegar la vacuna o un medicamento que pudiera hacer frente de forma efectiva a la COVID-19. Y, por otro lado, hace unos días, científicos, médicos y rectores enviaron un manifiesto conjunto pidiendo al Gobierno que los tuvieran más en cuenta y que necesitan más financiación. No sé si el Gobierno se ha puesto en contacto con estos colectivos. Bueno, por supuesto que, respondiendo quizás primero a la segunda parte, estamos en contacto permanente con las asociaciones de los científicos y sobre todo con las instituciones que representan tanto a la universidad en su faceta de investigación como los científicos, y por supuesto puedo decir que toda persona de la comunidad científica que ha tenido una propuesta que nos ha llegado se ha estudiado y ha formado parte de la decisión, eso sin ninguna duda. Ahora, estoy de acuerdo con ellos en que esto debemos tomarlo como lección y no puede ser algo efímero que ahora pensemos en la ciencia y que pensemos en la innovación. Tenemos que recapacitar, tenemos que volver atrás de las decisiones anómalas que tomó España en la última década y tenemos que darle la importancia que tiene, por supuesto, a las inversiones en ciencia e innovación. Como hemos visto, el país que tiene ciencia y que traslada la ciencia a la innovación está mucho mejor preparado para poder hacer frente a cualquier tipo de situación que se les presente. En cuanto a fechas de cuándo podría haber vacunas, ahora mismo hemos tenido una reunión en la que las personas que han contactado con tanto los centros científicos como las empresas biotecnológicas, incluso multinacionales, pues nos han explicado la situación actual y en principio pues se mantienen las fechas que hemos dicho. Las vacunas normalmente se tarda hasta 5 años en hacerlas, ahora se van a hacer procesos muchísimo más rápidos, pero antes del año que viene no pensamos que sea posible tener una vacuna que sea segura, que se pueda dar a la gente y en la que pueda confiar un sistema sanitario. Y más o menos lo mismo va a pasar con medicamentos específicos, que pasarán en los mismos procesos de prueba y de verificación. Ahora, sí que es verdad que todos estos ensayos clínicos que estamos haciendo, en España ahora mismo hay en marcha 30, están probando diversos medicamentos que servían para otras cosas, que están ya autorizados, que se pueden empezar a dar a la gente, y entre todos esos 30 ensayos clínicos y los muchos más que vamos a iniciar en los próximos días, seguramente tendremos pues, cada vez un avance mayor sobre ¿cuál de las medicinas existentes tiene el efecto más positivo sobre esta epidemia actual? Vamos a darle paso ahora al diario El País. El País, adelante. Hola, buenas tardes, ministro. Soy Elisa Silvio del País. Quería hacer 2 preguntas. Una primera de mi compañera Adela Molina de la SER, que no puede entrar, y quería saber, bueno, ella y todos los compañeros, si han pensado en fijar un número de suspensos concreto para poder pasar de curso. Y luego mi pregunta es, ¿qué va a pasar con todos esos estudiantes que se van a empobrecer y que tienen una renta en 2019 que no les permite pedir una beca y la van a necesitar para seguir estudiando? Sí, muchas gracias, Elisa. Gracias por tus preguntas. En primer lugar, no corresponde al Ministerio fijar número de suspensos,
porque este acuerdo no altera la legislación básica. Este acuerdo, el acuerdo impulsado por el Ministerio de Educación y por la mayoría de las comunidades autónomas, trata de incorporar un paraguas para alinear lo que es la respuesta a un trauma que afecta, el trauma sanitario importante en el que estamos viviendo y que afecta a las respuestas del sistema educativo. Por tanto, eso es lo que está haciendo el acuerdo. El acuerdo lo que busca es alinear a aquellos que efectivamente conocen al alumno, que tienen competencia para evaluarlo, que son las juntas de evaluación y los equipos docentes, para que adapten lo que es el resultado de esa evaluación, teniendo en cuenta las circunstancias existentes y conociendo al alumno en su totalidad, en su globalidad, porque en realidad el sentido de la evaluación es tratar de conocer si ha superado los objetivos generales de la evaluación y está preparado para pasar de curso. Por tanto, eso es lo que hace el acuerdo. El acuerdo es proporcionar un paraguas que permite a los equipos y a las administraciones que tienen una capacidad de autoorganización, permite dar una respuesta adecuada a las circunstancias, una respuesta equitativa. En relación a tener una beca, efectivamente, tiene usted razón, Elisa, en el sentido de que, claro, las becas se otorgan en función de la declaración de la renta del año anterior. Es ahí como se establecen los criterios para otorgar la beca. Y los criterios del año anterior ahora se han modificado por las circunstancias. El Gobierno sigue trabajando en esta materia y seguirá trabajando en los próximos días en esta materia para buscar resultados a través de tanto del Ministerio de Universidades como el Ministerio de Educación y Formación Profesional y en el marco del Observatorio Universitario de las Becas. Ahora es el momento de preguntar a Punt, desde la Comunidad Valenciana. Adelante, a Punt. Hola, buena vesprada, buenas tardes. Yo tengo dos preguntas para el ministro de Ciencia. Hace unos días comentó que España podría ser el primer país en proponer un candidato de vacuna. También dijo que nuestro país podría ser en la punta de lanza, podría estar en la punta de lanza de esta investigación. Mi pregunta es si mantiene esta tesis y cuándo podría estar ese primer candidato a vacuna y en qué fase está esa investigación, cuál es la más avanzada. Y una segunda pregunta iría en la línea de si considera que esta emergencia sanitaria va a cambiar la percepción de la importancia que tenemos de la ciencia y si eso se va a traducir en más inversión en presupuesto. Pues muchas gracias por la pregunta, sobre todo por la segunda parte. Esperemos que sí que sea verdad que lo que hemos planteado desde el principio que llegamos al Gobierno, que es la reorganización, digamos, de los presupuestos para dar mayor cabida tanto a las inversiones en educación y formación profesional como las inversiones en ciencia e innovación, de manera que se piense más en el futuro, pues creo que eso sigue siendo la premisa que vamos a seguir cuando termine esta situación. Espero no haber dicho literalmente hace 2 semanas que podríamos ser el primer país que genera un candidato a vacuna, porque ya hay 3 vacunas en el mundo en fase 1. Por supuesto, nos parece que la nuestra va a ser mejor, pero sí que es verdad que me mantengo diciendo que existe la posibilidad todavía de que los laboratorios españoles encuentren la primera vacuna que fuera digamos, útil para esta pandemia. Por supuesto que mucha otra gente lo está intentando, pero sí que es verdad que a ver cómo se diría esto, una modificación de un determinado virus que se utiliza para hacer vacunas que no produce enfermedades, pero que puede producir la inmunidad, pues ya la he tenido en las manos, ya existe un candidato a vacuna desde el CNV y seguramente tendremos varios más y veremos a ver al final
porque cuando uno hace un ensayo clínico con vacunas, pues no necesariamente todos aciertan a la primera, así que todavía tenemos una posibilidad. Vamos a pasar ahora el turno de la palabra y de la pregunta a 20 minutos. Adelante, 20 minutos. Hola, buenas tardes, ministros. Yo tenía una pregunta para el ministro Duque. Si no lo he entendido mal en su explicación, ha comentado que muy probable que la vacuna un candidato viable la semana que viene. Me gustaría preguntarle en primer lugar para confirmarlo y en segundo lugar preguntarle, digamos, cuál sería el siguiente estadio en el que tendría que entrar esa investigación y el tiempo, el calendario que hay para ese segundo estadio. Y para la ministra Celaá tenía un par de preguntas. Según se acordó hace unos días, digamos, la norma general para el próximo curso será que todos los alumnos promocionarán, salvo excepciones, y esas excepciones tendrán que ser muy razonadas y muy fundamentadas. Le quería preguntar, porque teniendo en cuenta que hasta ahora la repetición, digamos, ya es la excepción y no la regla, y ya se hace con criterios fundamentados, ¿qué diferencia existe entre el acuerdo al que se llegó el otro día y la normativa que se ha estado aplicando hasta este momento? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, le quería preguntar, también por una parte del contenido de este documento, en el que se establece, y le cito textualmente, que la programación del curso 2020-2021, del curso que viene, deberá adaptarse a las circunstancias, digamos, en las cuales se dificultará la repetición, intentando favorecer la atención a la diversidad, intentando, por lo que se entiende, favorecer la atención personalizada de los alumnos. Quería preguntarle si desde el Ministerio de Educación se plantea de alguna manera favorecer medidas para favorecer esa atención personalizada de los alumnos, pues por ejemplo, un aumento de presupuestario, la reducción de las ratios, etcétera. Muchas gracias. Yo tengo que decir que al principio había un eco, no me he enterado mucho, quizás podría contestar. O si eso podemos pedirle a Daniel Ríos, de 20 minutos, que reformule la primera pregunta. Daniel, si eres tan amable. Había una dificultad de sonido inicial. Eso es. Le preguntaba al ministro que si yo no le he entendido mal en su explicación, en una de los estudios de las investigaciones de las vacunas que se están realizando y a los que ha hecho referencia, si no le he entendido mal, decía que la semana que viene es posible que haya un candidato viable a vacuna. Lo que le preguntaba es, digamos, ¿cuál es el siguiente estadio de esa investigación si finalmente se considera que ese estudio, que esa investigación es viable? ¿Y cuál será el calendario de desarrollo? Sí, claro, lógicamente uno cuando dice candidato A no se está refiriendo a que ya tuviese el producto final. Un candidato a vacuna es un producto que empezamos a probarlo a ver qué tal nos ha salido y probablemente tengamos que ir atrás unas cuantas veces, por si acaso. Es decir, que dentro de las pruebas que se hacen, lógicamente, pues no acierta uno la primera. Pero un candidato a vacuna ya se tiene ahora mismo. Por supuesto, cada semana empezarán a partir de ahora a generar pues mejores. ¿Cuáles son los estadios por los que tiene que pasar? En principio se tarda varios años porque primero hay que probarlo en la probeta, después hay que buscar un modelo animal que sea suficientemente adaptado como para que uno esté más o menos seguro de que está funcionando la vacuna. Hay que tener mucho cuidado. En esta situación es posible. Y ya se ha hecho en varios casos en las vacunas que se están probando en China y en Estados Unidos, pues que nos saltemos algún paso y que reduzcamos ese proceso que normalmente de 2 a 2 años y medio y probemos alguna de las vacunas nuevas en humanos directamente. Eso todavía no se sabe y en principio los pasos que tiene que dar cualquier tipo de vacuna es primero todas las pruebas que se hacen en animales y después, una vez que tenga uno la seguridad de que se genera la inmunidad adecuada, entonces hacer pruebas muy, muy cautelosas con humanos primero y de todas las fases que se conocen del desarrollo en cualquier medicina. Ahora mismo, por supuesto que nosotros nos gusta darnos a nosotros mismos esperanza, le damos todos los medios a los investigadores para que puedan avanzar lo más rápido posible y bueno, la carrera no ha acabado todavía.
Gracias, ministro. Sí, por atender a sus preguntas. En primer lugar, quiero decir que el sistema educativo español, en relación a los países del entorno, tiene generalmente el triple en el número de repetidores. Por lo tanto, a esto, una de las políticas que está desarrollando el Ministerio de Educación y Formación Profesional es tratar de ponerle freno. Y efectivamente, como usted bien dice, como decimos, la promoción ha de ser siempre la norma general en todo sistema educativo y la repetición la excepción. Pero dándonos todos cuenta de las circunstancias excepcionalísimas en las que se está prestando el servicio de la educación, que desde 2 días antes ya de la declaración del estado de emergencia, pero desde la declaración del estado de la emergencia se dice se sustituirá la educación presencial por la educación a distancia, percibiendo esto con toda claridad y además todos juntos, porque tanto el Ministerio como todas las comunidades autónomas aquí han percibido la necesidad de la filosofía que contiene el acuerdo, la necesidad de aplicar esa filosofía. Por tanto, si en situaciones normales la repetición es una excepción, en estas circunstancias en las que todavía, y a pesar del trabajo que venimos realizando desde el 14 de marzo, tenemos todavía alumnos desconectados en el sistema, la repetición ha de ser una medida mucho más excepcional. Pero aprovecho para decirle que esto no significa aprobado general, que uno de los acuerdos es el curso sigue y efectivamente la promoción es norma general, pero la repetición, que es una excepción, puede darse. Puede darse. ¿En función de qué? En función de los resultados del alumno. Podemos tener un alumno que, teniendo todas las condiciones adecuadas, ha venido no haciendo nada en el primer trimestre, no haciendo nada en el segundo trimestre y tampoco va a hacer nada o no hará nada en el tercer trimestre. Y habrá otro alumno que habrá hecho mucho en los 2 primeros trimestres y que el tercer trimestre tenga dificultad para seguir. Hay que ayudarle. Ese tercer trimestre, que tiene que tener un valor diagnóstico de saber qué pasa a ese alumno en particular, y formativo, es decir, que obviamente los alumnos van a seguir trabajando en los conocimientos, adquiriendo capacidades cognitivas y emocionales, recuperación, refuerzo, continuidad en el aprendizaje. Ese será, por tanto, una evaluación adecuada a las circunstancias del alumno. Seguimos en el trabajo de identificarlos y las administraciones educativas tienen que seguir en ese trabajo. Con respecto a la programación del curso 2021, el curso 2021 tiene que servir de respaldo también a aquellas carencias, a aquellos déficits que los alumnos pueden presentar por insuficiencia de la educación presencial, que ha tenido que ser sustituida por la educación a distancia en el final del 19-20. Por eso, ese curso 2021 tendrá que concentrarse, al igual que el tercer trimestre, en los aprendizajes esenciales que no han podido ser profundizados en el 19-20. Así que tendrá que incorporar, además de los contenidos del 2021, esos aprendizajes competenciales esenciales, porque en eso estamos, de lo que ha sido el curso 19-20. Y yo creo que en esto estamos todos de acuerdo. Ha habido varios medios que no han podido, por distintas circunstancias técnicas, conectarse, como Onda Cero o La Vanguardia, pero que quisieran formular sus preguntas. Creo que sirve de vehículo Ainhoa Caballero, de Radio Nacional. Adelante. Sí, queríamos preguntar, varios compañeros no han podido hacerlo por problemas técnicos. Una de las preguntas que querían saber es si cada comunidad decide con cuántas asignaturas se puede pasar de curso. Queríamos saber si puede haber alguna situación de agravio entre los alumnos de las diferentes comunidades. Y la otra pregunta es, ministra, usted ha hablado de que van a seguir buscando un acuerdo con las comunidades autónomas. ¿Qué les va a ofrecer? Bueno, primero tengo que hablar con ellas, ¿no? Otra vez, quiero decir, vamos a ver, estamos en las esencias y cuando estamos en las esencias no se trata de asignaturas específicas, particulares. Se trata
de evaluar a un alumno en su totalidad, en su gran capacidad, en su capacidad de desarrollo como ser humano. De eso se trata y con eso se atiende a lo que significa el objetivo general de la evaluación, que es, ¿ha superado los objetivos generales de la evaluación o no? Por lo tanto, no es un número de asignaturas. La legislación sigue vigente y el estado de alarma no ha suspendido para nada las competencias autonómicas, no ha suspendido el Estado autonómico. Entonces, no equivoquemos lo que significa una tensión, que siempre se da, que no por el estado de alarma se da, una tensión entre lo que significa un Estado centralizado y un Estado descentralizado, o si usted quiere, un Estado unitario y un Estado compuesto, con lo que son las urgencias para permitir que el sistema, aún en la excepcionalidad, permita que el alumno pueda superar su curso escolar. Por tanto, no es número de asignaturas. Y la siguiente pregunta, no sé si me había hecho otra pregunta. Por lo tanto, no se trata de desigualdades entre comunidades autónomas. Las comunidades autónomas conservan sus competencias en educación intactas, igual que todas las competencias, y siempre hay diversidad en ellas. Lo que hace el acuerdo es tratar de decir, ojo, aquí estamos en una situación de alarma, estamos en una situación de urgencia. Oiga, vamos a cuidar para que estos alumnos que están viviendo una situación absolutamente preocupante puedan superar su curso, no tanto por el número de asignaturas, sino porque cumplen con los objetivos generales de una evaluación. Pues gracias por sus respuestas, ministros, y gracias por sus preguntas a los medios de comunicación. Pero si me permiten, a mediados de semana, ministra Celaá, le preguntamos a una ministra de Humanidades y mujer de Humanidades que qué le recomendaría a la infancia, ministro Duque, y ella dijo que estudien ciencias. Por resumir, bueno, muy resumido, si le tuviéramos que preguntar hoy al ministro de Ciencia un consejo para la infancia, para la adolescencia en estos momentos de confinamiento, ¿qué le diría, ministro Duque? Bueno, lo primero, que las ciencias incluyen muchas ciencias, incluyendo las humanidades en muchísimos casos, y dentro del CSIC hay laboratorios, hay gente que estudia las ciencias sociales, las ciencias del derecho y las ciencias del comportamiento, y todo eso son también ciencias. Así que, desde luego, ciencias en general y bueno, con idea de ayudar a la gente. Ministra, le veo con ganas de recolocar el mensaje. No, exactamente. Yo estoy de acuerdo con el ministro Duque en esto, pero esto no significa expulsar a las humanidades. Las ciencias entre sí son tan diversas como que para poder incluir humanidades. Es conocimiento, comportamiento, y las humanidades, obviamente, ahora, por ejemplo, son absolutamente necesarias. También enseñamos latín. Era una manera de introducir que mañana, por la mañana, vamos a realizar desde aquí una aportación especial, no una rueda de prensa, sino una especie de conversación con la infancia y con la adolescencia, en la que participarán el ministro de Ciencias e Innovación, Pedro Duque, y también el doctor Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias. Es una iniciativa que ha promovido el Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil, en colaboración con la Plataforma de la Infancia, que han puesto en marcha esta iniciativa de La infancia y la adolescencia preguntan, por la cual niños y niñas de diferentes edades, orígenes y situación trasladarán al Gobierno sus inquietudes y preguntas sobre la crisis de la COVID-19. Así que, ministro Duque, mañana le esperamos temprano, a partir de las 9:30 de la mañana. Pues encantadísimo de hablar con la juventud, y que a ver si se nos pega algo también. Muy bien. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias a todos, a todas. Gracias.